Hoy tenemos dos grandes noticias que afectan enormemente a la comunidad de Genshin Impact. Una, algo triste, que igual tiene solución, y otra, sorprendentemente, dando una rectificación de Hoyoverse frente a la opinión de la gente. Así que, señores, quedaros hasta el final y dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, recordar dejar vuestros puntitos del hype para que el vídeo se posicione y recomiende. Muchas gracias por ello. Tenéis 2 bendiciones gratis solo por apoyar el canal de forma free to play y tenéis el pedazo de sorteo de Columbina, que hasta hoy es el sorteo más grande de la historia de la comunidad de Genshin Impact, incluyendo todo el resto de comunidades inglesa y asiática. Así que gracias de nuevo por permitirme hacer esto, que aprovechéis si estáis comiendo, bienvenidos invitados a los streams y recordad utilizar la página web del canal. Gracias por todo el apoyo, y si alguna vez os va un poco lento es que estáis tumbando los servers. Cuando la página web siga creciendo y sigáis apoyando tal y como hacéis en la misma web, tendremos más presupuesto para que se puedan tener mayores servers y que haya menos problemas, seguramente dentro de poco, o seguramente me caliente y lo ponga de mi bolsillo antes de que la propia página genere lo suficiente. Pero señores, gracias por hacer otro proyecto exitoso y vamos con dos noticias enormes en la comunidad. Pues bien, primera noticia: skin de Neuvillette. Ha habido infinidad de memes que estaréis viendo por aquí, que si se está quedando calvo por el estrés, que si las patitas. De hecho, cuando reaccionasteis conmigo al livestream, yo mismo cuando vi la skin dije, bueno, está guay, pero mi opinión... Es verdad, los latinos cuando escucháis guay... ¡Ay, guay el español, tronco! Está chida, está padre, está chévere, está bacana, pero a mí no me gustaba. Yo dije en el propio livestream, sin tirarle hate a la skin, que me parecía que la forma de la skin y las patitas finitas, en mi opinión, no me gustaba demasiado frente a la toga, a la sotana de juez, que imponía mucho más, y luego el pelo igual se veía y tal, y a mí me parecía mucho más imponente la melena de dragón que tiene la skin original que la skin. Entonces yo expliqué que no me gustaba, pero que está guay, no la voy a comprar seguramente, pero voy a regalar muchas de ellas y habrá gente a la que le guste, ¿no? Pero resulta que esto ha escalado mucho más. Esa fue simplemente mi humilde opinión, pero la comunidad realmente tiene otra. Ha habido infinidad de memes con Neuvillette de que, como digo, se queda calvo, le falta pelo, los editores estarán poniendo cosas por aquí. Y el tema de las patitas. Las patitas es cierto que es un poco anticlimático porque Neuvillette es un personaje que impone mucho y ciertamente a la gente no le ha gustado que tenga unos pantalones tan ajustados, creo que es un poco la cuestión. Y diréis, bueno, Phil, ¿y qué? Pues que Hoyoverse ha rectificado por primera vez. No ha subido un post pidiendo disculpas, pero recuerdo que una vez, cuando supuestamente fixearon el bug del Neuvillette Torbellino Infinito con los DPIs del ratón, ya sabéis, este que está en pantalla dando vueltas, la gente se enfadó muchísimo porque lo usaba y era un meme ya de la comunidad, y realmente lo volvieron a dejar. Y de hecho pidieron disculpas y dieron 1600 protogemas. Es decir, es extraño, pero parece ser que le tienen algo de respeto al propio personaje de Neuvillette. Y esto ha vuelto a ocurrir. Es decir, el vídeo de la skin promocional, es decir, el vídeo, hay uno que es en conjunto de la skin de Neuvillette y Yao Yao. Ese sigue vigente. Pero el vídeo en solitario individual de la skin de Neuvillette ha sido borrado. Y dicen que es, y se habla a nivel de leaks, para dos cosas. Uno, van a reworkear la skin. Aquí os cuento mi opinión, y es que Hoyoverse a veces dicen que reworkean y le meten 3 detalles en un lado del brazo, igual le ponen 3 píxeles mínimos en los pantalones para que no parezca tan, pero no se nota mucho el cambio. Igual mejoran un poco el tema del pelo, porque es verdad que físicamente la diferencia de estos pelos que estáis viendo aquí en pantalla, esto no es un meme, no está editado, esto es el original de la skin y el original del personaje normal. Pues físicamente tanto pelo no cabe por ese lacito tan chiquitito que tiene en el pelo en la skin, sinceramente. Entonces, por un lado, Hoyoverse igual ha rectificado, ha quitado el tráiler e igual se dice que están reworkeando la skin un poco para que sea más bonita visualmente. Pero también os digo, una skin es para vender, e igual si van a sacar esa porquería que saben que no va a vender, pues igual quieren hacer algo para que venda. Tampoco es, uy, cómo nos quiere Hoyoverse. Pero también por otro lado se está diciendo que para que venda un poco más, igual ahora después de este rework y con el tiempo ya aprovechan y se dicen los leaks que están haciendo que las animaciones tengan un cambio respecto a la animación
animación normal y su ulti tenga una animación nueva y alguna otra cosa que pueda beneficiar a la skin y la gente se sorprenda, diga wow, y después de toda esta polémica pues se ponga más atención en la skin y la gente la compre, punto. Así que es extraño, pero Hoyoverse borrando un vídeo promocional de la skin y rectificando para hacer una mejor skin, ciertamente con intereses económicos, por supuesto, pero es un precedente, está bien, ya que criticamos tanto a Hoyoverse, esto está bastante bien, la verdad. ¡Gru, gru, gru! ¡Feliz Navidad! En estas fechas tan bonitas os regalo una cantidad de ahorro espectacular para que podáis luego brindar a vuestra familia y seres queridos todos los regalos que queráis. Si queréis ir por Columbina, por Sandrone, por Barca, por Alice, por Nicole, por todo lo que va a venir, señores, los packs en Loot Bar de 100 están a $70 con compra única una vez por mes y luego el resto 75, 80 ahorráis un montón. El pack de All-In Bundle, que ya sabéis que si nunca habéis comprado tenéis todos los por 2 de Genshin, que en el juego son $200 o euros, en Loot Bar a 150 y las bendiciones lunares cerca de $3 en vez de 5 y un pack de 3 bendiciones lunares por $11, señores. Ya está. Si queréis ayudar al canal y queréis regalar algo a este señor por el contenido que os trae por Navidad, simplemente usar Loot Bar y ya estáis apoyando muchísimo al canal. Feliz Navidad, señores. Un besito en esas patas. Segundo punto, señores, la skin es lo que hay. Home Digicat acaba ahora mismo, además, según estoy grabando este vídeo, aunque igual lo veis al día siguiente, de confirmar de forma oficial a través de su página web, y muchas otras fuentes de leaks también lo han reposteado, que básicamente su página, que se basaba prácticamente el 100% en traer leaks de Honkai Star Rail y de Genshin Impact, ahora no es que vaya a cerrar, sino que no va a volver a hacer leaks de ninguna manera, y lo ha puesto, solo hará contenido oficial del juego. Bien, ¿qué ocurre? Porque resulta que esto me afecta a mí directamente porque tengo una página en la que literalmente todo lo que no da Home Digicat yo lo ofrezco. Así que si estáis viendo este vídeo y vais a dejar de perder, digamos, algo que os aportaba para jugar Genshin Impact, mi página tiene todo lo que Home Digicat va a dejar de hacer. Así que os recomiendo ir a la página. La cuestión es que justo cuando lo vi investigué muchísimo porque dije, bueno, igual Hoyoverse volvió a ponerse serio con el tema de los leaks, nos puede afectar, ¿no? Pues tengo prácticamente la historia completa de todo lo que ha pasado. Home Digicat estuvo en las oficinas de Hoyoverse. Y hay fotos, que de hecho os las pongo por aquí también porque están en todas las redes sociales, los editores las estarán poniendo, del propio Home Digicat yendo a las oficinas de Hoyoverse. La cuestión es que lo que no sabíamos es que Home Digicat era una persona china, es un chino, señores, y eso agrava la situación. Entonces, al principio cuando pasó todo esto se especulaba si bien, por un lado, había recibido algún tipo de oferta de Hoyoverse o un acuerdo para dejar de subir leaks, pero que tenga acceso total a la API, que básicamente es la forma de encontrar todos los datos oficiales del juego para subir a su página y que su página sea más completa, más automatizada, pero sin leaks obviamente, o algún acuerdo económico, ya que Hoyoverse ya no estaba tan pesado ni está tan pesado con el tema de leaks desde ya hace un año y pico, por suerte, menos mal. No hay strikes, no cierra canales, no se ha vuelto a hablar hace un año de DMCAs, que van básicamente a acuerdos, reclamaciones de copyright y tal. Muy curiosamente la cosa estaba mucho mejor y más tranquila. Y ocurre esto, pues se hablaba, ahora os digo lo que ha ocurrido realmente hasta donde tengo las pruebas, se hablaba de que por un lado, pues igual han llegado a un acuerdo económico, pero también se conversa que por otro lado sí que le han pillado porque ha hecho las cosas bastante mal. Y es que justo hace una semana y media, 2 semanas, también Home Digicat ponía en su página que no va a poder actualizar cosas de la beta de la 6.3 porque tenía problemas en el PC y lo estaba solucionando. ¡Sospechoso! ¿No les parece? Y ahora salta con esto un año después y justo 2 días antes de ver este vídeo subió fotos él mismo, estando en las oficinas de Hoyoverse. Problema, que realmente su identidad era un secreto, como Spider-Man. El problema es que él, desde su cuenta de Home Digicat y en algunas redes o discos privados siendo Home Digicat, ha querido subir y publicar las fotos con un cosplay en las oficinas de Hoyoverse. Y tiene pinta que para entrar a las oficinas, como mínimo, te van a pedir tu nombre, tu ID y tu WeChat, y sabéis cómo está todo controlado en China. Y básicamente está bastante claro de que han hecho pues una regla de 3 muy sencilla. Han dicho, este tipo es Home Digicat, tenemos sus datos, vamos a denunciarle públicamente, o hay aquí una captura de pantalla, porque por suerte hay Discords y comunidades de WeChat donde todo esto se está conversando, porque su Telegram oficial también ha limitado los comentarios para que la gente no especule.
Y básicamente, pues dicen aquí, como veis en esta captura de pantalla, que es muy posible que haya recibido dentro de la reclamación del DMCA la cantidad de dinero que Hoyoverse le podría reclamar a cambio de los daños y perjuicios hechos por esos leaks de la web durante mucho tiempo, con la única solución de cerrar y no volver a hacer leaks. Y él ha aceptado. Conclusión final realmente, y esto ya os lo comento para que reflexionéis vosotros, es muy difícil, sobre todo estando en China. Si una empresa china en el país China denuncia a un ciudadano chino con el control tan grande que ellos tienen, va a perder y no va a tener ningún tipo de palanca de negociación. Entonces, tiene toda la pinta de que se le ha escapado, se le ha ido de madre, ha desvelado su identidad y posiblemente ahí las oficinas de Hoyoverse igual han tenido sus datos, como mínimo su ID, su WeChat y alguna cosa más para identificarle. Y ya está. Ya está, le han dicho, pues señor, le hemos pillado hasta aquí. Así que señores, para acabar el vídeo sí que comentar que ha sido una pérdida, y es una pérdida porque yo mismo antes de sacar el proyecto de la web utilizaba muchísimo Home Digicat. Sé que muchos estáis habituados a utilizarlo y como solución y como compensación y como aporte a la comunidad de ese servicio que ya no teníamos, y yo me incluyo, recordar que tenéis la página web del canal que puede suplir todo lo que Home Digicat como servicio ya no puede ofreceros. Por suerte, nosotros tenemos absolutamente todo, menos la parte de Honkai Star Rail, que Home Digicat ya no va a dar. Así que seguir la web del canal, que está por aquí abajo, señores, y poquito más. En el vídeo os lo he mencionado a veces rápidamente, no es spam tampoco, es comentaros la noticia de Home Digicat. Y sí que os pedía ahora al final del todo, los que os quedáis hasta el final, sois los verdaderos fans de la comunidad y los que agradecéis muchísimo el contenido y apoyáis, os diría que ya que Home Digicat no puede dar todo esto, ayudaría muchísimo si compartís la página a cada persona que os diga que pues ahora ya no puede consultar algo, que ahora qué va a hacer con los leaks, o si en otras redes realmente podéis decir, hola, esta página web realmente nos va a dar el contenido que ya Home Digicat no puede porque le ha pillado Hoyoverse. Así que por favor, sería muy importante para nosotros si podéis echar una mano, ya que ha ocurrido una desgracia en la comunidad, pero tenemos la posibilidad de compensarlo, aportar a la gente, y ese vacío que Home Digicat no creo que nunca se llene completamente porque era conocido en comunidades asiáticas, rusas, hispanohablantes, inglesas, no creo que nunca estemos a la altura, o a lo mejor con mucho trabajo y gracias a vosotros sí, pero al menos tenemos la oportunidad de intentar ayudar y suplir la pérdida que Home Digicat nos ha dado, y de que mucha gente que ahora no tiene las herramientas y el servicio que la página ofrecía, nosotros se la podríamos dar para que la experiencia no sea tan frustrante ahora que Home Digicat ya no puede hacer lo que hacía hasta ahora. Así que señores, poquito más, gracias, cuidad mucho, tened muy buen día, noche miñis y chaito.